Hola, vamos a resolver este video una nueva situación que dice lo siguiente. La empresa SND de sondeos electorales ha pronosticado que el nivel de apoyo que recibirá un partido X en las próximas elecciones será del 40%. Desde el propio partido X se promueve un nuevo sondeo con el fin de contrastar la veracidad de esta afirmación. Se elige al azar una muestra aleatoria de 400 personas con derecho a voto, de las cuales 128 manifiestan que sí van a votar al partido X. Entonces, en el primer apartado nos pide calcular con un nivel de confianza del 95% el intervalo de confianza. Entonces vamos primero a apuntar los datos que nos dan. Primero nos da que la elección del partido será del 40%, es decir, el pi, sí, pi va a ser igual a 40%, es decir, a 0,4 o 0,40. Bueno, el número de personas que se han encuestado son 400 y de estas 400, 128 han confirmado que votarán al partido X. Entonces nos están dando una proporción. La proporción que es 128 de las 400 van a votar, ¿sí?, a este partido X. Entonces hacemos 128 entre 400 y da 0,32. Por otro lado, nos piden el nivel de confianza, el intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la hoja de fórmulas y ver el intervalo de confianza para este 95%. El intervalo de confianza está en esta columna, entonces vamos a ver que se trata de una de proporción y el intervalo de confianza para el de proporción es la fórmula que nos da aquí, P más menos el error máximo. ¿Y quién es el error máximo? El error máximo es Z de 1 menos alfa medio de sigma P. ¿Y quién es sigma P? Sigma P es la raíz cuadrada de P por 1 menos P partido n. Entonces vamos a apuntar esta fórmula en nuestra hoja de trabajo. Bien, entonces el intervalo de confianza va a ser P más menos el Z alfa medios por la raíz cuadrada de P por 1 menos P partido la n, la muestra. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si tengo todos los datos para poder simplemente sustituir y obtener el intervalo de confianza. Vemos que tenemos la P, tenemos la N, pero nos falta el Z alfa medios. Para eso nos dan el nivel de confianza del 0,95. Entonces para ello hacíamos, ¿sí?, o sea, obteníamos el alfa, que va a ser 5%, es decir, 0,5, y para ir a la tabla hacíamos 1 menos alfa medios, es decir, 1 menos alfa medio nos daría 0,975. Con este valor nos vamos a la tabla normal para buscar cuánto vale este z, ¿sí? Porque bueno, ahí le puse z de alfa medios, pero bueno, en la fórmula ponía 1 menos alfa medios, lo vamos a hacer como lo pone la fórmula. Vamos a la tabla normal y vamos a ver cuánto vale este z. Bien, entonces buscamos el valor 0,975 aquí adentro de la tabla. 0,975 está exactamente aquí y vemos que este valor es para un z que vale 1,96. Entonces volvemos a nuestra hoja de trabajo y apuntamos que el z de alfa medios, este z, nos dio 1,96. Luego sustituimos todo esto en todos los datos en la fórmula para obtener finalmente el intervalo de confianza. Entonces, P vale 0,32. Va a ser más menos el z este que nos dio 1,96 por la raíz cuadrada de P, que vale 0,32, por 1 menos P, que es 0,32. Todo esto dividido 400, que es la muestra. Bueno, en la calculadora, primero, bueno, para obtener el límite, como nosotros queremos un intervalo, entonces queremos límite inferior y superior.
para el límite inferior es que usamos el signo menos, ¿sí? Va a ser el signo menos. Entonces ponemos todo esto en la calculadora, pero primero con el signo menos. Y como vemos que las soluciones usan entre 3 y 4 decimales, vamos por las dudas a ponerlo con 4 decimales, ¿sí? A ver, redondear los 4 decimales para obtener la respuesta. Bueno, entonces como le decía, con el signo menos yo lo puse en la calculadora y el límite inferior me da 0,2743, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo mismo, ¿sí? Pero con el signo más, ¿sí? Entonces, no hace falta borrar y poner todo de nuevo en la calculadora. Se mueven con el cursor, simplemente cambian el signo menos por el más y ya estaría. Bueno, le damos al igual y da 0,3657. Vale, entonces ya tenemos nuestro intervalo de confianza. Vamos arriba y comparamos a ver con lo que teníamos y podemos observar que coincide con el apartado A. Luego el intervalo de confianza es este. Bien, siguiente ejercicio. Voy a hacer un poco de espacio en la hoja para poder seguir trabajando. Bien. Bueno, el siguiente ejercicio nos pide la hipótesis alternativa. Bien, recordemos una vez más que la hipótesis alternativa es aquello que queremos contrastar, aquello que nos interesa confirmar que es cierto. Mientras que la hipótesis nula es exactamente lo contrario. Entonces aquí nos decía que el partido electoral había contratado a una empresa que les había dicho que ganarían las elecciones con el 40% de los resultados positivos. Mientras que nosotros lo que queremos contrastar, ¿sí? Nos contratan ahora para contrastar la veracidad de esta afirmación. Es decir, nosotros lo que queremos demostrar justamente que no va a ganar con el 40%. Y recordemos que no va a ganar con el 40% no implica que gane con más o con menos, simplemente que no va a ganar con esa cantidad de votos. Entonces, la hipótesis alternativa va a ser que justamente que esto va a ser distinto del 40%. Por ende, la hipótesis nula, ya que estamos la planteamos, es que va a ser exactamente igual al 40%. Luego, a nosotros nos preguntaban simplemente cuál es la hipótesis alternativa y vemos que la alternativa coincide con el apartado, con la opción B, ¿sí? Que va a ser diferente al 40%. Siguiente apartado. Nos dice el estadístico de contraste es, entonces, una vez más, como nos piden el estadístico de contraste, vamos a la hoja de fórmula del formulario, ¿sí? Vuelvo al formulario. Y lo que vamos a ver ahora es la columna del estadístico de contraste. Como estamos en la de proporción, vamos a usar el estadístico de contraste para la proporción. Nuevamente vamos a nuestra hoja de trabajo y apuntamos la fórmula del estadístico de contraste. Bueno, entonces el estadístico de contraste va a ser la proporción menos el valor de la hipótesis nula, ¿sí? Partido la raíz cuadrada de este valor por 1 menos este mismo valor entre la muestra. Reemplazamos los datos, una vez más observamos que tenemos todos los datos que nos piden, vamos a corroborarlo, ¿sí? Nuevamente tenemos aquí la P, ¿sí? El otro valor ¿sí? El que sería el pi sub 0 sería este, y la N también la tenemos de dato, o sea que tenemos todo y puedo perfectamente reemplazar los datos para calcular el estadístico contraste. Entonces la P es 0,32, el otro es 0,40 y va a ser partido la raíz cuadrada de 0,40 por 1 menos 0,40 entre 400. Nuevamente ponemos tal cual está todo en la calculadora, le damos al igual y a mí esto me dio menos 3,266. Este es nuestro estadístico de contraste. Entonces vamos arriba y vemos qué opciones tenemos y vemos que nos coincide con la opción B, ¿no?
menos 3,2, ¿sí? Nos dio menos 3,26, efectivamente, menos 3,26 coincide con la opción B. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Con un nivel de confianza del 99%, si los dirigentes del partido X consideran que la proporción de apoyos no alcanza el valor pronosticado por la empresa SND, el valor crítico para rechazar la hipótesis nula es. Bueno, aquí hay un poquito, está ambigua la pregunta, ¿sí? Tendríamos que valorar las opciones para saber qué respuesta es. ¿Por qué es ambigua? Porque, bueno, en el ejercicio inicial, como vimos, si aquí recuerden que cuando la hipótesis nula ponemos que es igual, es decir, no es ni mayor ni menor, es igual a un valor, estamos trabajando con un contraste bilateral. Sí, bilateral. Vale, en cambio aquí en también si nos ceñimos, ¿no?, al inicial, tendríamos que trabajar con un contraste bilateral. Pero luego también aquí nos dicen bueno, que queríamos, o sea, que la proporción no alcanza, nos está diciendo que la proporción es inferior a este valor. Entonces ahí ya se transformaría en una hipótesis unilateral. Bien, en principio yo me voy a ceñir, ¿sí?, al enunciado original, pero bueno, habría que verlo hombre, si está esta opción ya está. Si no, habría que comprobar si está también la otra opción, pero vamos a hacerlo con la primera, que es el contraste bilateral. Entonces, como el contraste es bilateral, ¿sí?, simplemente como nos habla de un alfa del 99%, voy a borrar un segundo esto, lo del contraste de hipótesis, que ya lo vemos, ¿sí? Ay, perdón. A ver si nos queda, ya lo tenemos guardado arriba, así que no lo vamos a necesitar de momento. Entonces, como decía, lo que vamos a hacer es efectivamente trabajar con un nivel de confianza del 99%, entonces aquí alfa es igual al 0,01, ¿sí? Y como el contraste es bilateral, vamos a trabajar con alfa medios, que va a ser igual a 0,005. Entonces, con este valor, ¿sí?, nos vamos a la tabla, ¿sí?, a la tabla normal, y vemos cuál es el resultado de Z. Entonces, vamos allá y buscamos el valor que nos dio, que es el 0,005. Bueno, buscamos aquí adentro el 0,005 y vemos que está aquí, que está entre estos dos valores, ¿sí? Bueno, aquí lo que les puedo decir, qué valor coger cuando está justo, que no está el valor exacto y está entre dos valores, y la distancia que hay entre ambos valores es la misma, es decir, si la distancia que hay hacia la izquierda o la derecha es la misma del 0,0001, y aquí es también 0,001, entonces lo que se hace es se apunta los dos resultados y se calcula una media. Es decir, voy a anotar el menos 2,57 y el menos 2,58 y calcular la media de estos dos valores. Es decir, el z después va a ser la media entre menos 2,57 y menos 2,58. Bueno, si hacen esto, la media les va a dar menos 2,575, que lo vamos a aproximar también a dos decimales y volvemos al menos 2,58. Pero bueno, yo no puedo no explicar cómo se hace correctamente. O sea que lo correcto sería esto. Bien, entonces vemos dentro de nuestras opciones y está la opción A, ¿sí? Bien, y llegamos al último, ¿sí?, para un contraste bilateral con el nivel de significación del 0,01, que es el que estamos trabajando. Nos pregunta cuál es la conclusión. Entonces, como siempre hacemos, vamos a concluir que nosotros teníamos, como veíamos, teníamos planteado la hipótesis nula y la alternativa, ¿sí? Y teníamos, lo voy a poner aquí abajo, teníamos entonces, es bilateral y
el estadístico nos acaba de dar el z, perdón, menos 2,58, como es simétrica también va a estar 2,58 y esta sería nuestra zona de rechazo. Luego recordamos cuál era el estadístico de contraste para ubicarlo. Si el estadístico de contraste cae en la zona de rechazo, rechazaríamos la hipótesis nula, caso contrario no lo haríamos. El estadístico de contraste que calculamos en el apartado 3 era menos 3,266 y estaría aquí adentro el menos 3,266. Entonces, como cayó en nuestra zona de rechazo, concluimos que rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Rechazamos la hipótesis nula con un 99% de confianza. Entonces, vamos a ver las opciones que nos da aquí. Y vemos que las opciones que nos dan aquí, en este caso, es que rechazamos la hipótesis nula con un nivel de significación. Es lo mismo, ¿no? El complementario de confianza. Si el de confianza es 99%, el nivel de significación, que es alfa, es del 0,1. Entonces ya la respuesta, sí, la respuesta correcta va a ser la del apartado A. Rechazamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 0,01. ¿Sí? La B ya no es porque no estamos trabajando con el 0,05 y después la C no hay evidencias, pues sí las hay, lo acabamos de demostrar. Y hasta aquí la situación 2.